Y analizamos este anuncio, en realidad esta ratificación por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires respecto al ciclo lectivo, la presencialidad y la fecha de inicio. Por eso estamos con Gustavo Gali, que es licenciado en Administración y Gestión de la Educación. Gustavo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. ¿Deben o no comenzar las clases, como dice el gobierno de la ciudad, el 17 de febrero de manera presencial o con la mayor presencialidad posible? Bueno, yo creo que el debate no es estrictamente eso, ¿sí? Digo, el debate es cómo deben comenzar las clases. Todos queremos que las clases comiencen, todos queremos volver al aula, ¿sí? El tema es qué condiciones y qué políticas se construyen para que eso sea posible, ¿sí? Yo escuchaba al jefe de gobierno, escuchaba a la ministra de Educación y dicen que la educación, sí, es central y es prioritaria en su gobierno. Digo, sin embargo, es un gobierno que en los últimos 10 años bajó 10 puntos del presupuesto y no hay política educativa que no se sostenga con financiamiento, ¿sí? Dicen que los chicos que no puedan asistir porque tienen factores de riesgo, van a seguir con la virtualidad. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajó 370 millones del presupuesto del Plan Sarmiento, ¿sí? Una de las cosas que me parece central decir como docente, yo soy docente, y una de las cosas que me parece central decir como docente es que los docentes siempre confiamos y estamos convencidos que enseñamos más de lo que hacemos que de lo que decimos, ¿sí? Y este gobierno gobierna diciendo, pero sin hacer, ¿sí? Es la lógica de la posverdad, es la lógica del eslogan, del tuit. Vos sabés que escribí un artículo interesante, Gustavo, en Tiempo Argentino, donde haces como una suerte de, como sos docente, lo haces de manera muy didáctica, un manual de todas las cosas que se han ido diciendo o verdades que se han ido instalando, que de tanto repetirlas quedan como una suerte de paradigma, ¿no? ¿Por qué no, brevemente nos repasás un poquito algunas de ellas? Bueno, a ver, digo, creo, por ahí planteo algunas escenas, ¿no? Digo, la ministra de Educación decía que vuelve el nivel inicial, ¿sí? Y ellos hoy nombraron a un documento que es muy bueno y que dice que es imprescindible la vuelta, que es de la Sociedad Argentina de Pediatría. Sí. Digo, a ver, incuestionable la Sociedad Argentina de Pediatría. Digo, pero la ministra leyó el documento por la mitad, ¿sí? Porque la Sociedad Argentina de Pediatría dice que es indispensable con distanciamiento, con 2 metros de distancia, sin compartir, por ejemplo, útiles, juguetes, ¿sí? Utensilios. ¿Cómo se hace eso con 20 niños en una sala de 4 años? Ahora, a mí me pareció interesante cuando vos planteabas la necesidad de volver a los docentes. ¿Dónde trabaja más un docente? ¿En el aula o como trabajaron en cuarentena? A ver, sin duda, con la cuarentena fue un trabajo sin límite, ¿sí? Digo, un trabajo de todo el día estar respondiendo mensajes, WhatsApp, un trabajo de mucha preparación, porque digo, no es que los docentes hacemos a través de la virtualidad lo mismo que hacemos presencialmente, ¿sí? Hay que didactizar eso, hay que generar otras estrategias, ¿sí? Que tuvimos que salir a hacerlo sobre la misma pandemia, ¿sí? Digo, estaríamos muy equivocados si pretendemos dar clases desde nuestras cocinas de la misma manera que lo hacemos en un aula. Y consultarte, Gustavo, como docente, que sos, se ha declarado esencial la educación en el marco justamente de lo que estamos atravesando todavía en plena pandemia, y por allí algunas, a ver, la forma de analizar también esta declaración tiene que ver con un conflicto permanente que enfrenta el gobierno de la ciudad, básicamente con los sindicatos, con UTE, con ADEMIS, que al declararlos de manera esencial no estarían en condiciones de poder, a ver, reclamar desde el punto de vista gremial los derechos como docentes. Bien, primero... A ver, aclaremos esto. Sí, primero, digo, han declamado que es esencial. Digo, no desconozco si realmente lo han declarado esencial en efecto. Sí, el propio Rodríguez Larreta lo señaló durante la conferencia de prensa esta mañana. Bueno, la educación como uno de los aspectos esenciales. Un servicio esencial. Un servicio esencial. Bueno, digo, con lo cual Rodríguez Larreta nos devuelve a la ley federal de educación del año 90, porque concebir la educación como un servicio, ¿sí? Es ir hacia el año 90, a la ley federal de educación, y no concebirla como un derecho.
Digo, hoy la ley 26.206 del año 2006 nos dice que la educación es un derecho y que es el Estado quien debe garantizar las condiciones para que la educación pueda desarrollarse. Entonces, lejos estamos de que la educación sea un servicio. A ver, durante la mañana de hoy también la ministra Acuña tuvo algunas afirmaciones, al menos que hacen ruido, ¿no? Por ejemplo, destacó el papel de un funcionario de la última dictadura militar como Cacciatore, poniéndolo ahí en el bronce por la cantidad de escuelas que se hicieron con la plata, en muchos casos se les robó a todos los argentinos y con desaparecidos y sangre y todo lo que sabemos que ha significado la dictadura militar. Y después dijo, por ejemplo, que la gran mayoría de los chicos en la ciudad de Buenos Aires van en auto al colegio. Ese tipo el tema es que mucha gente lo escucha y lo cree, entonces, sin duda. ¿Cómo se separa algunas sensaciones que quizás la ministra esté convencida de que son ciertas con la realidad que viven los chicos y los docentes? Es que yo vuelvo a repetir, digo, cuando hablan de esencialidad, de prioridades, ¿sí? Este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que hace es construir verdades, ¿sí? Pero construir verdades que no importan si realmente son en la realidad, importa lo que se dice y no lo que se hace. Y ahí hay un gran problema, por eso hay que desarmar los discursos. Decir que la mayoría de los chicos van en auto es desconocer la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero no solo desconocer la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, sino que esta ministra desconoce profundamente lo que sucede todos los días adentro de una escuela, ¿sí? La vida cotidiana de la escuela la desconoce. Si no, no puede decir que puede haber un grupo de chicos en un aula y un grupo de chicos en un pasillo, ¿sí? Digo, ¿a cargo de quién van a estar en el pasillo? Si el gobierno de la ciudad lo que hizo fue, yo no sé si ustedes lo saben, pero el gobierno de la ciudad lo que hizo durante la pandemia, ¿sí? Fue dar de baja a todos los suplentes. Digo, entonces, cuando más se necesita tener más docentes en las escuelas, ¿sí? Para justamente dividir a los grupos y poder tener el distanciamiento, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires lo que hizo fue dar de baja a los suplentes durante el año. Gustavo, dos temas. La concurrencia obligatoria, por un lado, en el marco de este objetivo de presencialidad en el inicio del ciclo lectivo. Y en segundo lugar, ¿cómo terminó el 2020 para los chicos, para los alumnos? Habida cuenta de varios artículos periodísticos que dan cuenta de reclamos por parte de familias que indican que los chicos no aprendieron casi nada. Sí, a ver, ¿cómo terminó el año para los chicos? Y muy difícil, como terminó para todos, digamos, ¿no? Todos terminamos el año de manera muy difícil. Los chicos seguramente, digo, hay que, todo lo que se dice respecto de las angustias, de los estados de ánimo, digo, de la necesidad de socialización, es todo cierto, ¿sí? Digo, nadie acá está diciendo que no hay que volver a la escuela. Digo, yo soy el primero que quiere volver a la escuela. ¿Sí? Yo quiero dejar de dar clase en mi cocina. Yo quiero estar en el aula. Ahora, para que eso pueda suceder, hay que generar condiciones. Y este gobierno no está generando condiciones. Cuando, por ejemplo, y digo esto y los dejo, cuando en la provincia de Buenos Aires se construyeron 8 protocolos y ya hubo durante el año 2020, que no se sabe mucho, 20 distritos dando clase. ¿Sí? Digo, ¿por qué? Porque es escuela por escuela, distrito por distrito, y donde durante todo el año se han construido protocolos. Hay un plan jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires que se trabajó para garantizar hasta la limpieza. Para cerrar, Gustavo, vos afirmás que el lugar donde más feliz sos es en el aula. ¿Por qué hay gente que lo duda? Yo creo que la primera, porque tenemos una autoridad del sistema educativo que no sabe lo que es ser feliz en el aula, porque nunca estuvo en el aula, ¿sí? Y porque se pasó toda su gestión denostando y humillándonos a los docentes. Digo, entonces, si uno ve que la autoridad lo único que hace es denostar y humillar, muy difícilmente, digo, se pueda valorar de otra manera nuestra tarea. Gustavo Gali, licenciado en Administración y Gestión Educativa y docente. Docente, fundamentalmente. Maestro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este medio de Muchas gracias a pública. ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias.